Acabamos de tener una reunión en la que he estado con el delegado del Gobierno de España en Ceuta, con Miguel Ángel Pérez Triano, con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con Juan Jesús Vivas y también otros miembros de su gobierno, ¿no? Acompañó también el secretario general del Ministerio de Política Territorial. Y quiero, en primer lugar, agradecer al presidente de la Ciudad Autónoma su hospitalidad y el responder a esta reunión. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, hemos vivido circunstancias semejantes. Yo, en la anterior legislatura como presidente de Canarias, él también ya era presidente de la Ciudad Autónoma, y también en la presente legislatura con cuestiones que hemos compartido, como por ejemplo la reforma del artículo 35. Pero quiero empezar mis palabras mandando un mensaje de ánimo a la sociedad de Ceuta, a los hombres y mujeres que viven en este lugar, también de pesar por la pérdida de vidas que ha supuesto también esta situación vivida en los últimos días, y una respuesta clara del Gobierno de España, que está hoy aquí y va a seguir estando aquí. De hecho, mañana estará el ministro Álvarez, posteriormente estará también la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado de Inmigración vendrá también mañana, y otros ministros que estarán en los próximos días. Le trasladé al presidente Vivas el vernos a comienzo de semana, y en esta reunión de hoy hemos hablado de distintas cuestiones. En cuanto a lo que es la competencia del Ministerio de Política Territorial, como saben, tenemos el seguimiento del Plan Social y Económico Integral de la ciudad de Ceuta y de Melilla, y por tanto, si bien muchos de los aspectos han sido ya cumplidos, pues vamos a actualizar los mismos, acorde también a las circunstancias más recientes, y por tanto vamos a trabajar los dos gobiernos en esa actualización. Junto a ello, algunas cuestiones importantes que le he planteado al presidente Vivas es que, lógicamente, en lo que es también competencia como el presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, hay una situación que tiene que ver con la presencia de importantes menores que están siendo filiados en la ciudad de Ceuta. Hemos reforzado el equipo de la delegación del Gobierno y también de la Policía Nacional para esas filiaciones. Se han reforzado los equipos de seguridad, un 40% más de efectivos de la Guardia Civil, un 30% casi de la Policía Nacional y también el Ejército, para poder responder ante esta situación. Y en ese sentido le hemos trasladado al presidente Vivas, y también él nos lo ha trasladado a nosotros, lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas, y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el Gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. Tenemos luego otras herramientas y mecanismos que son muy importantes, como la modificación del artículo 35, que está en vigor, concretamente el artículo 5, que establece medidas concretas para los menores que han llegado en contingencia migratoria. Ceuta está en contingencia, lógicamente, migratoria, que se ha multiplicado con la llegada también de menores, y por tanto tenemos distintos mecanismos que hemos compartido con el presidente Vivas, pero repito, el reagrupamiento familiar es el primero de ellos. Y junto a ello también la competencia del Estado, que son las personas que son mayores de edad, buscar también mecanismos. Él nos ha hecho petición, creo que comparecerá de manera inmediata, y yo voy a trasladar esas peticiones como presidente de esa comisión interministerial al resto de los ministerios, de mayores efectivos, mayor presencia, pero en cualquier caso lo podrá hacer él también directamente, porque mañana, repito, ya va a haber nuevos ministros, y también pasado con respecto a esas peticiones que también nos ha hecho el delegado del Gobierno, de habilitar espacios, de tener una respuesta lo más adecuada posible ante la situación que se vive en la ciudad de Ceuta, ¿no? Así que yo simplemente para terminar, entender, compartir y comprender lo que nos traslada el presidente Vivas, porque en el año 20 nosotros tuvimos en Canarias 40-50.000 personas que no podían salir porque había COVID y era imposible que pudiera haber movimientos aéreos de mayores y de menores de edad. Y por tanto entiendo perfectamente la situación, pero ante eso lo que tenemos que hacer es trabajar con lealtad, trabajar como lo estamos haciendo, con el conocimiento que tenemos de las circunstancias y de las actuaciones, y aspirar a que la normalidad se pueda alcanzar cuanto antes en las calles de Ceuta, ¿no? Y a continuación, si hay alguna pregunta que quieran realizar, es el momento. El micrófono. Vamos a pedir al compañero.
¿Qué tal, señor ministro? Manuel Moreno para Televisión Española. Hemos visto pues la situación en la que está esa playa del Trampolín con ese campamento improvisado. No sé si se va a habilitar algún espacio. ¿Se está pensando en alguna solución para aquello que se vive pues en las inmediaciones del CETI? Sí, de hecho ya hemos puesto sobre la mesa algunas instalaciones que, por ejemplo, pueden responder a muchos de los que están en esos espacios que son menores y que, entre ellos el Hospital Militar, por ejemplo, ya ha sido visitado y es una de las opciones junto a otros que también y otras que estamos poniendo sobre la mesa en la medida de que en esa colaboración entre las instituciones y las competencias compartidas, como saben, hay comunidades que han llevado al Tribunal Constitucional las medidas extraordinarias que hemos tomado para que los menores no estén ubicados exclusivamente en un territorio por el bien de los mismos y yo espero que en ese sentido el Tribunal Constitucional avale que el Gobierno de España ante una situación de contingencia migratoria tiene que arbitrar mecanismos de coordinación, que es lo que estamos haciendo, porque si no quedarían absolutamente desvalidos esos menores y los territorios a donde llegan, ¿no? Y por tanto sí que hemos puesto sobre la mesa algunos de esos espacios. Tenemos que ver también su salubridad, el que puedan responder a estas medidas, pero lógicamente mañana, repito, y pasado habrá nuevas noticias también hoy, porque trasladaré esas peticiones para que se puedan efectuar a la mayor brevedad posible. Sí. Buenas tardes, ministro, delegado. Yo quiero preguntarle un poco cómo es ese proceso de reagrupamiento familiar un poquito más en detalle, cuánto tiempo más o menos puede demorarse en empezar a aplicarse y si existe alguna cifra o aproximación estimada actual de la cantidad de menores que quedan en este momento en la ciudad. Gracias. Bueno, por empezar por el final, a día de ayer se habían producido este fin de semana una filiación que podría estar rondando los 1.400 menores, pero yo he podido hoy recorrer las calles de Ceuta, hay muchos menores que están en estos momentos en las dependencias de la policía, incluso haciendo cola a primera hora de la mañana para afiliarse y por tanto es el primero de los pasos, la filiación. Como saben, la competencia, porque así lo establece la Constitución, es de las comunidades autónomas. Pero hemos entendido desde el actual Gobierno de España que cuando hay una contingencia migratoria es imposible que una comunidad autónoma pueda responder sola. Y además es injusto para esos menores que están en unas condiciones no aceptables. Basta ver cómo están en las calles de Ceuta para culminar que esos menores, población vulnerable, que tienen un derecho superior que es de orden internacional, tienen que estar en otras condiciones. Por eso yo no me puedo atrever, ni me atrevo a decir una cifra definitiva, ¿no? Porque no es posible saberlo, pero sí que hemos reforzado en un 50% más, y si es preciso lo haremos con más personal, la delegación de gobierno para no solamente hacer las afiliaciones, que lo hace también la Policía Nacional, sino para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar. No es sencillo porque depende de la voluntad del país de donde son originarios esos menores, también de los propios menores, del asesoramiento jurídico que ese menor tenga y de la familia, ¿no? Porque tiene que ir a un lugar determinado donde tengan una familia, que puede ser en el país de origen o en otros lugares de nuestro país. Y también ayer lo decía la propia ministra de Infancia, hemos encontrado personas que se han manifestado en voluntad de poder acoger a esos menores y son mecanismos que también tenemos que arbitrar, ¿no? Porque lo que queremos es que estén en el mejor de los estados posibles. Por eso también abrimos esa posibilidad al resto de los territorios de nuestro país para, de manera solidaria, obligatoria, y creo que es un avance esa ley fundamental, el que estos menores ya hemos podido reubicar a más de 2.000 en el conjunto del país, que venían de Ceuta, de Melilla y de Canarias, unos 700 de Ceuta, en el que además se hizo un magnífico trabajo, lo tengo que reconocer, tanto desde la delegación de gobierno como por parte del Gobierno de Ceuta y también el Ministerio de Infancia o el Ministerio Político Territorial, y por tanto todas las opciones están sobre la mesa y la prioridad es el reagrupamiento familiar ante también la cantidad de personas que han podido llegar. Última pregunta. ¿Qué tal? Muy buenos días, ministro. En directo para En Boca de Todos. Quería preguntarle, le he escuchado al contestar al compañero que había podido ver Ceuta en su visita. No sé si recuerda las palabras de Marlaska la semana pasada diciendo que la ciudad volvía a la normalidad. ¿Usted siente igual que esa normalidad está en Ceuta? Los vecinos dicen que está lejos de llegar y, con todo el respeto, es por preguntarle, ¿cree que la respuesta del Gobierno ha sido tarde, 11 días después estar aquí? No sé si puede decirnos algo. Muchas gracias. Bueno, lo que tengo que responder es que, y de ahí las palabras del ministro Marlaska, una situación de llegada exterior
a través de migrantes de una población semejante a la que hay en Ceuta, o sea, estamos hablando de 70.000, 80.000 personas, esa normalidad, porque la mayoría regresó, sí se alcanzó. Ahora, la normalidad de las calles, el poder tener Ceuta como era Ceuta antes de finales de julio, cuando llegaron 80.000 personas, es lo que tenemos que lograr. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo, y que hay fases. Ha habido una emergencia tremenda que era que había 80.000 personas migrantes en Ceuta, y es verdad que en cuestión de 48 horas, 24, 48 horas, la gran mayoría de ellos regresaron a Marruecos. Indudablemente, de no haberse producido eso, estaríamos en una situación de colapso total, ¿no? Junto a ello, ahora tenemos muchos menores que están en una situación que no es acorde a su situación y a su vulnerabilidad, y lo que estamos haciendo es echar una mano, ayudar a la ciudad autónoma en una competencia que es propia, entendiendo que lógicamente ahí el Estado no le va a dar la espalda, ¿no? Y no lo hicimos cuando aprobamos la modificación del artículo 35, en el que, tengo que reconocer, el presidente de Ceuta fue una persona que apostó por ello, que lo defendió con ahínco, y que incluso pues se enfrentó a su organización política, pues no, porque no lo apoyaba, ¿no? Yo creo que es una muy buena medida. En cualquier caso, ante circunstancias como la que acabamos de ver, el reagrupamiento familiar debe ser la prioridad. Muchísimas gracias.